Hola, buenas tardes a todos. Este año la Unión Europea, a través de Eurosan Occidente y su Foro de Innovación en Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha unido al mayor evento regional de tecnologías del agro, Expo Agrovisión, para promover este año Expo Agrovisión SAN 2021. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en esta sala y un especial saludo a nuestra conferencista Rosmira Rincón, quien hace parte del equipo técnico del SENA en Colombia y que amablemente han accedido a compartir con nosotros en esta sala, en esta ocasión para hablar de la transformación de la semilla de cacao a la barra de chocolate, Bean2Bar, y le damos la bienvenida a Rosmira para que nos explique lo que tiene para contarnos. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer a través del chat, yo las iré canalizando y se las iré transmitiendo a Rosmira. Adelante, Rosmira, y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les recuerdo mi nombre, Rosmira Rincón Vega. Soy ingeniera de alimentos, especialista en seguridad alimentaria. Y mi vocación ha sido trabajar con el chocolate. Por esta razón, trabajo en la Escuela Latinoamericana de Chocolatería del SENA, en el Centro de Atención al Sector Agropecuario de Piedecuesta, Santander. El SENA es una entidad estatal que cumple la función de impartir formación profesional integral con el ánimo, de formar a los trabajadores colombianos. Y esta es, digamos, la forma de actuar de nuestro SENA también, el poder compartir con entidades como estas, y agradecemos pues la invitación. Y en estos momentos pues voy a iniciar mi presentación del tema que hemos preparado para compartirlo con ustedes y que se llama transformación del cacao de forma artesanal, de la semilla a la barra, Bean2Bar. Conocemos muy bien que para poder llegar a una buena calidad de nuestros productos finales, necesitamos también de la calidad del grano de cacao. Y en estos momentos vale la pena hacer una aclaración que dependemos de una buena cosecha y de un proceso de fermentación bien adecuado, al igual que la etapa de secado. Son etapas muy importantes para yo obtener un grano de muy buena calidad. La calidad del cacao la podemos también evidenciar a través de unos análisis sensoriales que podemos hacer a cada granito, y donde podemos determinar si el grano está bien fermentado, si ese trabajo que se hizo en finca, que el productor hizo en sus tareas de beneficio, le quedó bien hecho, si el grano está bien fermentado, o por el contrario está como esta imagen del centro, que aún le hizo falta fermentación, o como la de aquí, la de la izquierda, perdón, la derecha, que es un grano que le hizo falta fermentación. Cuando el grano tiene estas características, pues el producto final no va a tener tampoco una buena calidad. Para ello utilizamos una prueba de corte. Utilizamos esta maquinita que es una guillotina, en la cual podemos colocar en estos momentos, se colocan 50 gramos en este equipito, y se le hace un corte longitudinal en la cual yo voy a partir el grano en dos mitades y puedo evidenciar cómo ha sido ese proceso de fermentación. Aquí tenemos a este lado, aunque la diapositiva o la foto no me muestra muy bien la imagen, pero sí observamos que la mayoría de los granos de esta fotografía están bien fermentados. Por el contrario, estas se observan granos insuficientemente fermentados, y esto nos daría un producto de muy mala calidad. Con la prueba de corte podemos evidenciar que el grano ha sido bien fermentado, es decir, que internamente su estructura interna ha sido abierta, tiene una forma riñonada, tiene su color marrón característico del chocolate. El grano insuficientemente fermentado y los granos pizarrosos son aquellos que prácticamente su proceso de fermentación no se dio, y por el contrario se volvieron, fue como de un color grisáceo.
También podemos mirar si el grano de pronto ha sido infestado por algún tipo de insectos. ¿Sí? A veces duran mucho tiempo en almacenamiento, entonces puede estar infectado. También podemos mirar si el grano ha sido germinado. Cuando los procesos de fermentación fueron deficientes, la temperatura fue muy baja, el grano tiende a germinar. Entonces también eso es un defecto de calidad. Miramos si internamente el grano ha sido mohoso. ¿Sí? O también cuando vamos a hacer la prueba, también nos vamos a encontrar con granos múltiples o granos que están pegados y que para el proceso de tostión esto sería un inconveniente, ya que estos productos no se pueden tostar fácilmente. Bueno, en el SENA contamos con equipos para el área de Bean-to-Bar y digamos que estos son los 4 equipos, digamos, con los cuales nosotros contamos, además de un tostador que ya lo mostraré más adelante. Esto es una descascarilladora, un molino refinador, que es donde hacemos prácticamente el chocolate, y esto viene siendo una atemperadora. Elaboramos el chocolate a través de un proceso tradicional en el sentido que los pasos son los que comúnmente utilizan la mayoría de las personas, y es que hacemos primero pues el almacenamiento de los granos de cacao, luego limpieza, posteriormente una etapa de tostado, quitamos la cáscara o retiramos la cascarilla y pasamos a un proceso de molienda para obtener nuestra materia prima para elaborar los chocolates, que viene siendo el licor de cacao, masa de cacao o pasta de cacao. Yo puedo utilizar cualquiera de estas tres denominaciones para nombrar el licor. La norma me permite cualquiera de estas tres. En el almacenamiento del grano debemos tener en cuenta unos controles, y es muy importante controlar la humedad, que no se humedezcan los granos porque eso también me va a afectar, que tenga buena aireación, el lugar sea un poco ventilado. Debemos controlar también el ingreso de plagas, y es muy importante que estos costales donde está almacenado el cacao estén siempre sobre unas estivas, ¿sí? Que no estén directamente sobre el piso, que estén también alejados de la pared para permitir que los operarios puedan ingresar, hacer la revisión, el monitoreo de este almacenamiento. La limpieza del grano es una operación que se hace antes del tostado y tiene como finalidad o como objetivo eliminar todas las impurezas que pueden venir en los costales del cacao y que son provenientes del campo. ¿Sí? Ahí podemos encontrar piedras, podemos encontrar incluso puntillas, clavos, plumas de aves, y esto lo debemos retirar porque en el momento en que vamos al proceso de tostión y tenemos estas impurezas, pues nos van a generar también unos olores desagradables, al igual que si tenemos piedras o puntillas, pues nos van a dañar también los equipos. La tostión del grano es una de las etapas más importantes en este proceso, que busca definir los aromas y sabores. Ya en el proceso de fermentación se desarrollaron los precursores de aroma y sabor. Aquí vamos a definirlos con un proceso de tostión. Buscamos también a través del calor reducir la humedad del grano. El grano debía llegar entre un 6-7% de humedad, y lo ideal es que aquí lo bajemos más o menos al 1%. También con este proceso se busca ablandar el cotiledón para el proceso de molienda, aflojar la cascarilla, que es el siguiente proceso que haríamos posteriormente, y eliminar la carga microbiana. Es bien importante que este proceso pues no se haga a tan alta temperatura, porque estaríamos quemando todo lo que son los aromas y sabores propios del grano y que son los que lo van a caracterizar, pero sí que sea suficiente para eliminar toda la carga microbiana que puede estar en la cascarilla. Este es el equipo de tostión que les decía que nosotros tenemos, un proceso de Bean-to-Bar. Es un equipo pequeño, tiene capacidad para 18 o 20 kilogramos.
y funciona con aire caliente. No es con gas ni ningún otro combustible, sino es con energía. Lo bonito de este equipo es que tiene un panel, un PLC, en el cual yo puedo controlar la temperatura y los tiempos en 4 fases. Tenemos A, B, C y D. Eso quiere decir que yo le puedo programar al equipo una primera fase a un tiempo y a una determinada temperatura. Lo mismo la segunda fase, la B, también puedo establecer otro tiempo a otra temperatura, y el C y el D igualmente. Entonces, de esta manera yo puedo hacer un proceso de tostión, digamos, muy acorde al grano que quiero hacer, dependiendo de las características de cada grano. Al igual que él me va a ir marcando una curva de tostión. Entonces, es bien interesante el proceso que hacemos con este equipo. Aquí podemos ver que para la carga del equipo, pues él tiene como una bomba que me succiona el grano a través de esta manguera y lo deposita en la tolva. Internamente, esto lo podemos ver a través de una ventanita que él tiene, cómo está desarrollando el proceso, que es prácticamente lo que me está mostrando esta tercera imagen, donde él va a estar recirculando el grano, lo sube a través de este tubito y luego lo dispersa nuevamente. Con aire caliente, él hace ese proceso de tostión. Una vez ha terminado, lo baja a la parte inferior del equipo, donde tiene un tanque de enfriamiento o una cámara de enfriamiento. Aquí de pronto por las endijas del equipo podemos ver, por las rejillas del equipo podemos ver el grano, y allá va a estar en continuo movimiento el tiempo que yo le haya programado para su enfriamiento. También se le puede programar ese tiempo. Yo le digo, enfríelo durante 20, durante 30 minutos, 40 minutos, el tiempo que necesite para que el grano esté totalmente frío. En ese proceso de tostión se desarrollan una serie de reacciones químicas que justamente empiezan cuando parte del agua ya se ha evaporado. Durante la tostión se desarrolla prácticamente lo que es la reacción de Maillard, donde hay unas proteínas que van siendo modificadas, y estos azúcares reductores que también forman parte de esta reacción me van a dar lugar también a unas sustancias aromáticas olfativas como los melanoides. Los precursores de aroma y sabor que se desarrollaron por allá en los procesos de fermentación, aquí los vamos a definir como lo muestra la figura. Los aminoácidos libres entran a reaccionar con los azúcares reductores para formar esas sustancias aromáticas. También se dan unas reacciones físicas donde ácidos y gases se liberan, facilitando el descascarillado y también el quebrado de los granos. También eso me va a permitir también una mayor facilidad para desprender la grasa o para extraer la grasa o manteca de cacao. Dice, existe una relación significante entre la reducción de humedad residual y de la descomposición de las materias orgánicas. Aquí la reducción de humedad en este proceso es, digamos, que lo más importante para que se dé ese proceso de tostión correctamente. La tostión del grano depende en gran parte de la tecnología que estemos utilizando. ¿Sí? No es lo mismo que yo lo haga en un método tradicional, como lo hacen aún muchas personas, que lo hacen directamente en una paila al fuego, y a un fuego que ni siquiera puedo controlar, que hacerlo en una máquina donde yo puedo tener unos controles de tiempos, de temperaturas, algunos incluso con la humedad. Entonces, va a depender mucho de eso. También depende de la cantidad de grano que yo esté tostando, del tipo de cacao que vaya a trabajar, de cuáles son esas condiciones de calidad que tiene ese grano, que las hemos determinado de pronto en la prueba de corte, y del tiempo también que necesite para cada grano, y de los equipos que tengamos para hacer ese proceso. El proceso de descascarillado
consiste en partir el grano. El equipo pues tiene una serie de rodillos en la parte interna que lo que hace es partir el grano y mediante una fuente de aire pues va a eliminar la cascarilla por tener diferencial de peso. Si es más liviana, entonces se la lleva. ¿Sí? Separamos los nicks, aquí vamos a tener dos productos. Por un lado cascarilla y por el otro lado los nicks de cacao, que viene siendo el cacao ya fraccionado, pero desprovisto de cáscara. Es bien importante el control del proceso en esta etapa para minimizar las pérdidas. Si el equipo de pronto tiene mucha fuerza de aire, pues se va a llevar parte de esos nicks pequeñitos, se los va a llevar. Entonces, el equipo tiene este PLC, esta es la forma de cómo él actúa, tiene aquí un rodillo que lo que hace es partir el grano. Mire que el grano viene siendo aquí la figura roja con su cascarilla negra, entonces aquí van cayendo los dos granos, en este caso nis ya, y cascarilla. En esta parte vemos que la corriente de aire se está llevando la cáscara y van solo cayendo los nicks. Pero si esas corrientes de aire también son muy fuertes, se van llevando esos trocitos de nicks que son pequeños, entonces vamos a tener pérdidas en el proceso. Por eso es bien interesante que se vayan, digamos, haciendo análisis con el equipo de manera de ajustarlo a el proceso y que no hayan o que haya el menor contenido de pérdidas, porque no existe un equipo que diga que se lleva el 100% de la cáscara y no se lleva nicks. Eso ni el mejor equipo con la mejor tecnología lo logra. Entonces, es de hacer pruebas también con los diferentes equipos que se tengan. El proceso de molienda, nosotros lo realizamos en un molino de pines. Estos son los pines, los que están aquí, los estoy mostrando con la manito. El equipo tiene un disco interno, esto es un disco en el cual están fijos los pines, pero el disco tiene la facultad de poder girar, mientras que los que están en la puerta sí están fijos. Estos rodillos van a fraccionar el grano y digamos que se van a estrellar con los pines, y en la parte de abajo hay un tamiz y por ahí va a ir saliendo el licor de cacao. En esta diapositiva podemos verlo mejor. Vamos a depositar los nicks. Estos son los dos rodillos que se encargan de impulsar los nicks, estos mismos dos, que se encargan de impulsar los nicks hacia los pines y va saliendo el licor de cacao. Este equipo pues tiene la propiedad de sacar el licor de cacao no tan fino, ¿sí? Es básicamente como una premolienda, porque sale entre 200 y 200 micras, 250 micras más o menos. Existen en el mercado diferentes tipos de molinos, dependiendo de la industria. Utilizan algunos, mire, esto es un molino de pines con muchos pines, ¿sí? Es muy eficiente bien, saca licores de 70, 80 micras, bastante fino. Estos son molinos de discos, este es un molino de paletas, también es un molino de discos, molinos de rodillos. Entonces, de acuerdo a la capacidad y al volumen de producción de las empresas, pues adquieren los diferentes tipos de molinos necesarios para su proceso de producción. Hasta ahí obtenemos algo que se llama licor de cacao, que viene siendo la materia prima para la elaboración de chocolates. Los diferentes tipos de chocolates que encontramos en el mercado son básicamente tres: el chocolate oscuro, chocolate con leche y el chocolate blanco. Bueno, hay un cuarto chocolate que llamamos, que es el chocolate rubí, que es de la empresa de Barry Callebaut, que son los que han desarrollado este producto. Pero comercialmente estos son los tres que tenemos. Chocolate amargo, cuyas materias primas son licor de cacao, azúcar y manteca de cacao.
En el orden en que está, prácticamente es digamos, la composición o el contenido de ingredientes. En un chocolate con leche, el componente mayoritario es el azúcar, la manteca de cacao, el licor de cacao y las leches en polvo. Digo leches porque aquí se manejan leche entera y leche descremada. ¿Por qué razón? Porque manejamos grasa o manteca de cacao que no es, digamos, tan compatible con la grasa butírica. Entonces hay que hacer una mezcla entre esas dos de manera que la grasa butírica sea pues de menor proporción. Por eso utilizamos los dos tipos de leches. Y el chocolate blanco, que su componente mayoritario es el azúcar, la manteca de cacao, igual leches en polvo. Chocolate blanco, no existe un cacao que sea blanco y que de ahí saquemos el chocolate blanco. Hay muchas personas que tienen esa creencia. Es simplemente que de cacao lleva solo la manteca, no lleva la parte oscura. Estos productos se trabajan también con unos emulgentes, unos emulsificantes o emulsionantes, que normalmente son lecitina de soya, lecitina de girasol, son los más conocidos. Y también el chocolate con leche o el chocolate blanco, algunas industrias utilizan sabor caramelo o vainilla, como para darle esos toques dulces. Equipos utilizados para la fabricación de chocolates, bueno, este ya lo habíamos visto, es el micrón, el refinador. Esto es un molino de bolas también, al igual que este, son molinos de bolas, que en su cámara, por ejemplo, en su cámara lo que tiene es una cantidad de balines, ya más adelante lo vamos a ver, y una doble cámara por donde circula agua, que me va a mantener caliente la cuba. Y va a estar recirculando, succiona el producto por acá y lo bota nuevamente aquí, y va a estar en ese continuo recirculación para refinar el producto continuamente. Este equipo es de Renato Massetti, tiene tecnología italiana muy buena, tiene una capacidad para 10 kilos. Mientras que este, que también es un molino refinador de balines, tiene una capacidad para 20 kilos. Y este equipo pues es más nuevo, es más eficiente porque él tiene la capacidad de producir enfriamiento él mismo. Entonces se calienta la pasta por la fricción de los balines con el chocolate, pues va a haber un incremento de la temperatura y eso sería perjudicial para la viscosidad de chocolate. Entonces hay que bajar esa temperatura, y el equipo tiene incorporado un sistema de refrigeración que me va a ayudar a bajarlo. Y ya, digamos que este sí es un equipo grande, pero lo traigo aquí a colación porque es ideal para hacer un proceso que se llama conchado del chocolate, y es que es un proceso en el cual pues vamos a mejorar un poco más las características de ese producto. El proceso de elaboración de chocolate consiste en la restricción de las materias primas, del licor, del azúcar, de la manteca, de la leche, de los emulgentes, y si vamos a colocar pues algunos aditivos como sabores, ya les decía, utilizamos vainilla o una nota caramelo que también se puede utilizar. El mezclado se hace en la concha, ¿sí?, en el equipo que les mencionaba anteriormente, o en el micrón. Y en el conchado, que es una etapa que ya la mencionamos ahorita por separado, se hace un conchado seco, un conchado plástico y un conchado líquido, ¿sí? Se hace esa etapa en 3 pasos. ¿Qué buscamos con ello? Mejorar las características de ese chocolate, hacerlo un poco más suave, se eliminan ácidos fuertes, se elimina la humedad del producto, entonces podemos mejorar el perfil sensorial de lo que estamos trabajando. Esos productos de chocolate, el azúcar, la leche, el licor, pues tienen una granulometría bastante alta, entonces hay que refinarlo, ¿sí?, y lo bajamos hasta 20 o 25 micras para luego sí ser empacado. Las materias primas que utilizamos, ya lo había mencionado, licor, azúcar cristal,
para este equipo de molinos de bolas, pues algunos funcionan con azúcar cristal, otros necesitan azúcar en polvo. Entonces hay que también identificar cuáles son las necesidades o la mejor forma de trabajo del equipo. Leche, manteca de cacao, que también pues se adiciona derretida. El proceso en el molino de bolas, que es el equipo que tiene capacidad para 25 kilos, o para 20 kilos, perdón. Internamente eso es lo que tiene aquí, una cantidad de balines que oscilan entre 5 y 6 milímetros de diámetro aproximadamente. Este sería el del otro equipo, que también es más de la mitad, lleno de balines. Estos balines pues son en acero inoxidable, de manera que pues no genere contaminación con el producto. Así como está aquí, como ustedes ven aquí, el licor de cacao así sale del molino, pues sale una pasta no tan fluida, por lo que le digo, el tamaño de partícula o las micras es bastante grandecito. Adicionamos azúcar cristal, también a través de este tubo, pues va a ser su proceso de recirculación. Luego incorporamos la leche y empezamos a hacer el proceso de refinado. Este equipo es aquí, el equipo que le estoy hablando, donde hacemos ese proceso. Tiene su PLC, su panel de control, y básicamente elaborar los 20 kilos de chocolate gasta aproximadamente unos 70 minutos. ¿Sí? Cargamos las materias primas y él hace ese proceso de entregarlo entre 20 y 25 micras alrededor de 70, 72 minutos aproximadamente. Una vez el chocolate ha sido refinado, utilizamos este equipo que es, digamos, como una especie de filtro, porque les mencionaba anteriormente, los procesos de descascarillado no son 100% eficientes. Entonces siempre se pasan alguna que otra cáscara, que ningún molino, por muy eficiente que sea, es capaz de destruirla, de pulverizarla completamente. Entonces, en el chocolate me quedan ahí de pronto algún residual de esto, una que otra cascarita. Nosotros utilizamos este tamiz que tiene una malla muy fina para evitar que se puedan pasar esas partículas. Recordemos que el chocolate, cuando uno lo lleva a la boca, debe tener cero arenosidad. Pero si me sale un pedacito de cáscara, entonces eso ya me va a cambiar las características de calidad. Entonces, por eso nosotros filtramos el chocolate después de que ha sido elaborado, que ha sido refinado. Aquí tenemos los balines solitos, aquí en movimiento ya. Esta imagen aquí me muestra el movimiento, el producto, y ya cuando tenemos un chocolate ya refinado. Bueno, la etapa de conchado es una de las etapas bien interesantes en el proceso. Les comentaba que lo hacíamos en 3 etapas, el conchado seco, el conchado plástico y el conchado húmedo o conchado líquido. Este es, digamos, una actividad que la descubrió el señor Rudolf Linn por allá en 1879. Bueno, la historia dice que es que el señor se le olvidó y dejó un chocolate allá con calentamiento. Y entonces al otro día, pensando que su chocolate estaba dañado, lo que encontró fue que el producto tenía unas mejores características tanto de sabor como de viscosidad. ¿Sí? El calentamiento hace que se disipe la humedad, se vaya eliminando, también se eliminen los ácidos volátiles indeseables. Entonces, según la historia, el chocolate le quedó mejor, entonces por eso se sigue usando. ¿Qué buscamos con esta etapa? Y básicamente lo que es calentamiento. Aquí hay un aumento progresivo de la pasta. El equipo que les mostraba tiene estas paletas que me están removiendo constantemente el producto que yo tengo internamente, y a través de estos tubos me va a inyectar aire caliente. ¿Sí? Entonces me va a airear la pasta. De esta manera nosotros eliminamos la humedad residual
Eliminamos también ácido acético por allá que se formó en los procesos de fermentación y que vienen siendo indeseables para el producto. Esta actividad normalmente puede durar entre 1 a 7 horas, ¿sí? Pero hay algunas empresas en otros países también que utilizan hasta 48, 70 horas para hacer este proceso. ¿Por qué? Porque no utilizan cacaos de buena calidad, no utilizan una materia prima de buena calidad, entonces lo que tienden a hacer es a partir de calentamiento mejorar un poco esas características, pero eso tiene que ver también con los costos que se generan por el trabajo de las máquinas, el desgaste de las máquinas y los costos de energía. Bueno, nosotros utilizamos que para conchar el chocolate amargo 65, 70 grados Celsius, para la chocolate con leche unos 50, 60, es más baja por la leche que lleva, tiende a caramelizarse. Lo mismo con el chocolate blanco, todavía es bastante bajo. Cuando vamos a hacer el proceso en este equipo, entonces incorporamos el licor, el azúcar, la leche. Todos estos productos pueden tener un residual de humedad. Si no tenemos también el suficiente cuidado en el almacenamiento de la leche, ella es muy higroscópica y tiende a ganar toda la humedad del ambiente. De hecho, si dejamos una bolsa abierta, cuando vamos a ver, vemos que está un poco aglomerada. Entonces, la idea es que ese almacenamiento se haga bien cerrado. Lo mismo el azúcar. Aquí también se puede incorporar 1/3 de la manteca de cacao para que haya un poco más de movimiento del producto. Estamos incorporando las materias primas aquí ya incorporadas. En esta fase pues se eliminan los ácidos volátiles que son indeseables porque buscamos mejorar la calidad del chocolate, eliminar el agua que está en los ingredientes y mejorar también las propiedades de fluidez. Un conchado plástico, ya de pronto el movimiento que ha ganado el chocolate, el tiempo que lleva y el calor que ha ganado también, hace que el chocolate pues tome una consistencia pastosa, semilíquida, y es aquí donde vamos a desarrollar un poco el aroma de chocolate, pues a través también de la eliminación de esos ácidos volátiles, de la eliminación de la humedad. Entonces vamos resaltando lo que es la parte buena que hay en el cacao. Redondeo de las aristas de los cristales de azúcar y una distribución homogénea de los componentes también de la pasta, que también lo logramos aquí lo seguimos consiguiendo en el conchado líquido. Entonces aquí, conchado líquido, le adicionamos el resto de manteca de cacao y ya el chocolate va tomando otra característica. Esto es un chocolate oscuro que no lleva leche y este es uno que sí lleva leche. La refinación en un molino de continuo, la concha, por ejemplo, le envía a través de esta tubería al molino y pasa, como vemos aquí en esta figura, pasa a través de este cilindro donde están los balines y lo devuelve a la concha y es un proceso que está recirculando. Todo el tiempo está yendo y viniendo hasta que termina su proceso de refinación. El chocolate entra en contacto con los balines que lo mueven unas brivas y de esa manera lo devuelve a la concha. Es bien importante en los procesos de refinación controlar la temperatura. Y el movimiento y la fricción de los balines hace que la temperatura se incremente y esto es perjudicial para el chocolate. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso porque tenemos que bajar la temperatura de la concha o de la cuba del molino que estemos trabajando. Aquí se aumenta la viscosidad por la fricción, por el calentamiento. Y también, pues, el objetivo de la refinación es disminuir el tamaño de partícula. Ya si lo habíamos mencionado, nosotros sacamos los chocolates entre 20 y 25 micras. ¿Se puede sacar más bajo? Sí.
hay personas que le dicen, es que yo quiero que me haga un chocolate con menos de 15 micras. Y la verdad, sí se puede sacar, los molinos lo pueden sacar, pero la viscosidad del chocolate ahí se va a ver bastante afectada por el tamaño. Existen otros equipos de refrigeración, de refinación que utilizan pequeños productores, empresas familiares, algunos para el laboratorio, y son estos molinitos de piedra que tienen unas capacidades de 5 hasta 8 kilos, y son pues bastante pequeños, pero pues también son eficientes en el proceso, aunque son un poquito más demorados, ¿no? O sea, ellos hacen bien el proceso de refinación, pero son un poquito más demorados. Pero para aquellas personas que de pronto no tienen el poder de adquisición de una máquina más costosita, esto les funciona bien. El producto terminado, nosotros medimos las micras a través de este aparatico. Bueno, aquí no me está marcando el valor que es, pero lo hacemos a través de esto, de un micrómetro donde tomamos el tamaño de partícula y determinamos cuándo el producto ha sido refinado. Importante tener en cuenta que la viscosidad me va a influir cuando yo esté haciendo mi trabajo de moldeo. ¿Qué tanto puede fluir un chocolate en un molde o en el recipiente que lo estamos trabajando? Por eso es bien importante controlar la cantidad de materia grasa que yo le estoy colocando. ¿Sí? Pero eso es algo que yo no me puedo exceder por los costos que esto me genera. De todos los ingredientes que yo coloco para hacer un chocolate, el más costoso es la manteca de cacao. Entonces debo tener presente que mi formulación, cuando esté haciendo la formulación, primero pues que no me salga de los parámetros, lo otro que el chocolate no me deje esa sensación de grasa fuerte, y lo otro que los costos no se me suban. También depende de la proporción de humedad que haya dentro del chocolate como tal. Si es un chocolate que ha ganado humedad, que de pronto lo elaboramos y lo dejamos abierto, lo dejamos expuesto, o lo metimos a un equipo de refrigeración como una nevera en casa, pues va a ganar bastante humedad y entonces ya no va a fluir libremente, sino que va a ser muy denso. La proporción de emulsificante también es bien interesante. Los emulsificantes que normalmente uno utiliza son lecitina de soya, lecitina de girasol, o algunos utilizan PGPR, que es el poliglicerol poliricinoleato. Estos ingredientes, a pesar que pues la norma me dice que su uso es a través de las buenas prácticas de manufactura, pues también hay ya estudios que me dan como un valor exacto de lo que yo no me puedo pasar, porque ya voy a lograr es un efecto contrario. Y la función de estos productos es poder ligar estos productos, la grasa y de pronto esas partículas de agua que ya no las puedo sacar en el proceso de conchado, en el proceso de refinación, porque es el agua que está de pronto adherida a los demás materiales. Entonces, el lograr hacer una emulsión de manera que pase en lugar de ser una fase dispersa, a que logre ser una emulsión completa. También tenemos un equipo para la extracción de manteca de cacao. Es una prensa de un solo vasito. Es prácticamente una prensa de laboratorio, capacidad de 1 kilo de licor, y hace su proceso 12 minutos por bache. Ese sí le rinde hacer el proceso. Y aquí vemos cómo saca la manteca y nos queda algo que es bien sólido y bien duro, que viene siendo la torta, que después es lo que se muele para obtener el cacao en polvo o la cocoa. Con esta imagen de pronto vemos un poco mejor cuál es el funcionamiento de la máquina. Ella tiene
como un eje que es lo que empuja hacia donde está el licor, ¿sí? Para apretar, eso es presión hidráulica. Y lo comprime tanto que por un lado va a salir lo que es la manteca de cacao y por el otro lado me salen los tejitos, las torticas. Sale bien comprimida. Y esa cocoa pues es la que se utiliza para elaborar bebidas achocolatadas o para el proceso de repostería. Ahí vale la aclaración que lo que es para bebidas achocolatadas pues tiene que pasar también por un proceso de lecitinado para que haya una buena incorporación, ya sea en el agua o en la leche, donde la quieran preparar, porque si no, no logra mezclarse fácilmente. Bueno, y a partir del chocolate que nosotros hemos elaborado, pues entonces empezamos los procesos de moldeo. Esto es prácticamente lo que nosotros hacemos a través de otra etapa que debemos incorporar, que es la etapa de atemperado, que es una etapa muy determinante en el proceso. Y es la que nos va a permitir darle brillo, darle dureza al producto. Ese snack que cuando uno parte un chocolate se siente, que suena cuando lo estamos partiendo, que tenga una rápida fusión en la boca, pero que a su vez en la parte externa pues él tenga una resistencia térmica. Eso no quiere decir que yo pueda exponer el producto al calor y él se vaya a sostener, ¿no? Porque la manteca de cacao tiene puntos de fusión bastante bajos. Entonces, lo que sí me permite el atemperado es que yo pueda coger una barrita de chocolate en la mano y no se me funda, ¿sí? La pueda coger, la pueda manipular. Pero si yo no he atemperado un chocolate en el momento en que la cojo, ya empieza él a fundirse. Entonces, esta es una etapa bien importante. La presentación de un producto depende del atemperado que se haga. Y el producto debe tener un brillo. Hay un amigo chocolatero que dice que si yo me puedo ver en un chocolate es porque ha sido bien atemperado. Bueno, la idea de realizar esta etapa es porque los cristales que forman la manteca de cacao tienen puntos de fusión y de cristalización diferentes. Entonces, por eso yo tengo que hacer un juego de temperaturas para, digamos, ir incrementando ese tipo de cristales en el producto, pero de una forma estable, ¿sí? En el momento en que yo fundo el chocolate, que normalmente lo hacemos en un microondas, no nos gusta utilizar el baño María por los temas de humedad que se puede generar. Utilizamos microondas con cortos periodos de tiempo y de temperatura. Y una vez fundidos empezamos a darle un enfriamiento para ir incrementando esos cristales en ese producto. Existen diferentes formas para temperar. Siembra de cristales es que tenga chocolate fundido y le vaya adicionando trozos de chocolate que han sido previamente atemperados. Esa es una forma. La otra es de trabajar mediante espatulado sobre una mesa fría, ya sea una mesa de mármol o una mesa de granito pulido, para hacer ese enfriamiento, ese juego de temperaturas, ese trabajo mecánico al chocolate, de manera que yo pueda llegar a la temperatura de moldeo de una forma correcta. No sirve trabajar sobre una mesa de acero inoxidable, por ejemplo, porque eso me genera calentamiento, la mesa va a tomar el calor del chocolate. Necesitamos una mesa y ojalá un espacio en unas condiciones de temperatura también ideales, unos 16, 18 grados Celsius. Y lo otro es las máquinas atemperadoras. La máquina, le colocamos el chocolate, ella misma lo puede fundir o se lo colocamos fundido y ajustamos los tiempos, las temperaturas para que cuando ella alcance la temperatura de fundido de todos los cristales de manteca de cacao, le podamos decir que haga el proceso de atemperado y ella hace esa curva solita y ya lo podemos pasar al molde. Esas atemperadoras también se les puede acondicionar una placa con los diferentes orificios de acuerdo al molde que vayamos a utilizar.
Eso para los industriales que tienen la capacidad pues, de adquirir estos equipos. El que no, lo hacemos a manito, atemperamos a mano y rellenamos también los moldes a manito y limpiamos. Y aquí vemos el chico que está desocupando el molde. Le quedó mal, ¿no? Es una actividad que se debe realizar para hacer un bombón relleno. Necesitamos primeramente hacer como una especie de tacita en la cual vamos a depositar el relleno como tal. Entonces el moldeo consiste en el llenado de los moldes, en el vaciado. ¿Sí? Tenemos que llenar el molde, vibrarlo, luego lo vaciamos, limpiamos, ya aquí hemos dejado el molde untadito de chocolate, enfriamos, procedemos a aplicar un relleno, a sellar y a desmoldar. Después del sellado hay que enfriar un poquito antes del desmolde. Bueno, y ya como productos finales, esto es lo que nosotros hacemos. Esto es una gama de productos de lo que con los aprendices hacemos. Esto es aerografía con pinturas especiales para chocolate, pinturas liposolubles. Esto también es de chocolate, una torre de chocolate. Esto le mencionaba, son productos que son rellenos para recubrir. Primero se hace el relleno y se dejan solidificar y luego se recubren con chocolate. Participación en Choco Show en el año 2019, pues lamentablemente 2020 no se pudo realizar, 2021 parece que al final de año. Y hemos participado con nuestra escuela y exponiendo nuestros productos y pues lo que nosotros ofrecemos, que son los cursos técnicos o la formación técnica que colocamos. Esta hormiga es símbolo de nuestra región. Santander come hormigas culonas. Es un insecto que nosotros consumimos. Y eso era lo que tenía para contarles. Espero haya sido del agrado de ustedes. Y si hay preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Rosmira. Ha sido muy interesante tu charla. Tengo la sensación de que te molestaremos en más ocasiones, aprovechando la buena relación que tenemos con el SENA y que siempre está muy dispuesto a ayudarnos. Seguramente les pediremos ayuda para que tú nos des alguna charla por ahí en algún momento. Mira, tenemos muchas gracias. Tenemos varias preguntas, pero hemos seleccionado dos de la misma persona, que es Elena Calix, que por un lado pregunta que si podrías dar alguna información de la máquina para la manteca de cacao. Supongo que ella quiere saber el precio y quién es el proveedor o dónde se puede conseguir. No sé si tienes esa información, pero si no la buscamos en otro sitio. Y la otra pregunta, que además creo que le interesa a mucha gente, porque veo que aquí en Centroamérica se utiliza muchísimo el tema del baño María para temperar el chocolate. Entonces, pregunta que qué método es mejor para temperar o qué recomiendas para poder hacer esa labor. Bueno, una de las preguntas que me refiere a lo de la prensa, sí, ese es un equipo nuevo que adquirimos justamente el año pasado. No le hemos podido dar el uso que quisiéramos por el tema de la pandemia, pero sí lo hemos probado y hemos sacado productos y realmente nos ha gustado mucho la forma de extracción y lo rápido que hace. Y sí, ese equipo se lo compramos a una empresa italiana, Vitalicausia, creo que ahí aparece en la imagen que le proyecté. Sí, es como de unos 300 algo. En pesos colombianos, ¿no? Pero sí lo pueden contactar. Pero a nosotros nos ha gustado mucho el equipito. Y bueno, con respecto al tema del templado del chocolate, pues que también se le llama así templado, cuando pues no se tienen las máquinas, el tema de trabajar sobre la mesa de mármol o sobre la mesa de granito, pues es una actividad que cuando
uno adquiere la destreza, se vuelve ducho, como decimos en nuestra región, y es una actividad que aparte de todo es apasionante, ¿no? Trabajar uno con el chocolate y untarse y poder hacer cosas maravillosas con este producto. Nosotros, yo se lo mencionaba, no nos gusta el tema del baño María por el tema del desprendimiento del calor, que sabemos muy bien que el agua se evapora y sale en partículas de vapor que luego después se condensan y vuelven a caer. Entonces, el chocolate y el agua no son muy amigos. Y también si le llega a caer una gotica de agua, también eso nos afecta. Por eso nosotros somos muy amigos de utilizar los microondas, utilizamos 30 segundos, sacamos, mezclamos. Bueno, inicialmente hemos troceado bien el chocolate y empezamos a fundir pequeñas cantidades. ¿Sí? Si tenemos que fundir, por ejemplo, 2 kilos de chocolate, empezamos por ahí con 500 gramos, calentamos 30 segundos, sacamos, mezclamos bien con una espátula de goma, porque aunque no veamos que el chocolate esté derretido, de todas formas, él sí ha ganado un calor que, que hace que me vaya cambiando su temperatura. Entonces, 30 segundos en el microondas, sacamos y mezclamos. Cuando ya está fundido ese, vamos adicionando más del que tenemos troceadito y vamos calentando y vamos moviendo. Siempre cada calentamiento, una remoción. Y al final, cuando ya tenemos todo el chocolate fundido, que nos debe quedar más o menos entre 45 o 50 grados, dependiendo si es un chocolate amargo, sí lo podemos llevar hasta 50, pero ya si es un chocolate blanco, por ahí 44, o un chocolate 45, y empezamos a hacer el proceso de espatulado en la mesa. Ese sería de pronto otro tema de trabajar. Gracias, gracias, Rosmira. Dos preguntas para terminar. Sí, La señor. primera, siguiendo con esta línea del atemperado, nos pregunta Fernando Conde, ¿cómo identificar en un chocolate si el proceso de atemperado fue correcto, tanto en su apariencia física como en el sabor? Y otra pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de guardar el producto terminado, bien sea barras de chocolate o bloques de licor de chocolate? Bueno, el atemperado de chocolate, yo puedo identificar que un producto ha sido atemperado cuando su exterior es completamente brillante. ¿Sí? No puedo evidenciar ninguna mancha porque cuando el chocolate no ha sido atemperado, la manteca de cacao es muy voluntariosa y entonces quiere salir a la superficie y se ven unas manchas como si fuera de hongos, ¿sí? Algo así parecido, unas manchas blanquecinas que me dan una apariencia totalmente negativa en el producto. Pero un chocolate que ha sido atemperado no le pasa eso. Lo otro, un chocolate que está bien atemperado, yo lo parto y parto una tableta y siento que el sonar, el crujir, pero un chocolate atemperado no, se siente como blando. Y lo otro es Almacenamiento, ¿cómo almacenarlo? el almacenamiento también es bien importante. Normalmente los equipos para almacenar chocolates deben tener controladores de humedad y se manejan temperaturas entre 16, 17 grados aproximadamente para almacenar un chocolate, ¿sí? De 14 hacia 17. Porque temperaturas más bajas a estos me producen humedad. Y entonces tenemos un chocolate almacenado y nos damos cuenta que tiene como partículas de agua, ¿sí? A eso le llamamos punto de rocío. Y entonces eso me va a manchar el chocolate y me lo va a deteriorar. Entonces no podemos utilizar una temperatura tan baja. Bueno, Rosmira, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de estos temas, pero el tiempo se acabó. Te agradezco muchísimo nuevamente, tanto a ti como al SENA, que es importante recalcarlo. A todos los participantes los esperamos esta tarde, que hay un foro muy interesante sobre los temas del cacao en la región. Y no olviden que hay otras salas que están abiertas con mucha información tecnológica sobre los temas que atañen a la seguridad alimentaria y nutricional. Muchísimas gracias, Rosmira. Que tengáis buena tarde todos. No, a ustedes muchísimas gracias. Gracias por la invitación y desde el SENA estaremos siempre dispuestos a apoyarlos cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Adiós, gracias.